Sí, está bien. Buenas tardes. Vamos a leer el manifiesto de la Mesa por la Libertad Lingüística, lo que nos ha llevado a estar aquí hoy, ¿no? Entonces, empezaré citando unas palabras de Manuel Jardón, temprano inspirador de este movimiento, distinguiendo entre personas e ideas en aras de la concordia civil. Voy a hacer una crítica, espero que dura y contundente, de la política llamada de normalización lingüística y de la ideología que la impulsa, el nacionalismo colectivista. Pero mi crítica no se dirige contra las personas que ponen en práctica esta política y profesan esa ideología. Tengo compañeros, parientes y conocidos a los que aprecio por su bondad, inteligencia y preparación, y que sin embargo son fervorosos partidarios de la actual política lingüística y de las ideas nacionalistas que la fundamentan. Es decir, estas ya son palabras nuestras, no todos son, ni mucho menos, como los energúmenos que se han contactado para hostigarnos en esta y otras manifestaciones, a los que deseamos de corazón que sean tratados con justicia por la justicia. Algunos amigos bien intencionados nos han dicho que no hagamos un discurso político, no os metáis en política. Es el prestigio de los viejos buenos consejos. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión, entre otras, de que lo que nos está pasando se debe, en parte, al desinterés de los ciudadanos por la política. Muy bien, muy bien. En definitiva, al hecho de que hemos dejado la política a los políticos. Y ahora sabemos por experiencia que esto es peligroso. Solo nos necesitan cada 4 años. Después, ya saben, dejárnoslo a nosotros, que ya nos ocuparemos. Y se han ocupado. Nos han hecho un plan. Tienen un plan para nosotros, para normalizarnos. Obviamente porque nos consideran anormales. Pero, ¿por qué nos manifestamos? ¿Ante quién nos manifestamos? Y sobre todo, ¿qué manifestamos? Nos manifestamos porque hemos sido traicionados por nuestros representantes y queremos decirles que lo sabemos y que ya no cuela más. Esta traición afecta a la mayor parte de los ciudadanos, excepto a aquellos quienes creen firmemente en los dogmas de la religión lingüística, los que quieren hacer del idioma un factor identitario y diferencial que nos aleje del resto de los españoles. Tampoco afecta a aquellos que quieren construir la nación a costa de la libertad de los ciudadanos. Por la salvedad de quienes comulgan con esta religión lingüística, los demás ciudadanos, los escépticos, los agnósticos o ateos lingüísticos, hemos sido traicionados, porque en el seno de una constitución aconfesional que debería asegurar la libertad de culto, nuestros representantes regionales han instaurado e impulsan, ahora sin complejos, un culto de Estado, que es la lingolatría. A nosotros, claro está, no nos parece mal la libertad de culto, antes al contrario. Lo que nos parece mal, muy mal, es que quienes profesan uno determinado, en este caso la lingolatría galaica, pretendan la conversión forzosa de los escépticos, agnósticos o ateos lingüísticos. Y lo que nos parece peor, mucho peor, es que los poderes públicos, que han prometido una constitución aconfesional, tomen partido descaradamente, incluso mediante la catequesis forzosa de la totalidad de la población infantil, en esa idolatría incívica. Los efectos los estamos viendo. Jóvenes alienados creyendo que hacen la revolución, hostigando a pacíficos ciudadanos que manifestamos nuestra oposición a los decretos del poder normalizador. El fanatismo al servicio del poder y el poder al servicio del fanatismo. Pero hemos venido a manifestarnos y nos manifestamos. Nos manifestamos ante el Partido Popular para decirle que el opio del bilingüismo armónico ya no adormecerá más a esta sociedad.
Mientras sus vaos flotaron en el ambiente, soportamos con paciencia las restricciones crecientes en la libertad, pero los excesos cometidos por sus sucesores no nos harán añorar aquella era de modorra en la que la carcoma de la imposición dañó seriamente la libertad. La armonía, al menos en esta cuestión, reinaba en la sociedad de manera natural y espontánea, hasta que el poder empezó a imponernos una versión particular de la armonía. Queremos decirle que su entusiasmo por la planificación y por la ingeniería social nos parece contrario a sus postulados ideológicos, últimamente algo difusos. Los ciudadanos, celosos de la libertad, teníamos derecho a esperar que el partido que se proclamaba, a veces liberal, tratase de protegernos de los excesos del colectivismo identitario. Ha sido una traición habernos precipitado en ellos con la agravante de la unanimidad. Queremos decirle que esa doctrina subyacente de que más importante que la ley es quien la aplica, nos deja a los ciudadanos a merced del capricho político. Degrada la ley, de garantía de la libertad, a mero instrumento de poder y deja al Estado de Derecho en muy poca cosa. Si en el Partido Popular se hiciese una reflexión elemental sobre el concepto, la naturaleza y la función de la ley en el Estado de Derecho, tal vez alcanzarían la intuición de que no es lícito legislarlo todo. Tal vez podrían confiar en el buen juicio de los ciudadanos para algunas cosas, como los hábitos lingüísticos, que sostenemos no son incumbencia de los poderes públicos. En nuestra opinión, los poderes públicos deberían limitarse a garantizar los derechos fundamentales de libertad e igualdad de los ciudadanos, sin discriminación alguna por razón de lengua. Nos manifestamos también ante el Partido Socialista, porque ha traicionado lo mejor de su tradición para embarcarse en la mentira identitaria, anti-ilustrada, reaccionaria e irracional. Ha renunciado a señas de identidad cuya exclusiva disputaba a las demás ideologías. En su tránsito intelectual de la igualdad a la diferencia, ha sustituido la preocupación por la igualdad, por la justicia, por la ciudadanía, con fantasmagorías identitarias, derechos de los pueblos y otros extravíos que acaban en ataques a la libertad de las personas. Porque teníamos derecho a esperar que contuviese la voracidad liberticida de sus socios en el poder en lugar de compartirla. Porque con el pretexto de liquidar el supuesto monolingüismo impuesto en el pasado, trata de reproducirlo en porciones, en las autonomías donde gobierna, aliado con el nacionalismo excluyente. Porque ha perpetrado un decreto que impide el acceso a la cultura letrada en español a todos los niños gallegos, un derecho del que pudimos disfrutar sus padres, en lugar de garantizar iguales derechos a todos en las dos lenguas cooficiales. Un decreto que insulta la profesionalidad de los docentes, como si antes de tal derecho y de otros parecidos no supieran cómo dar las clases. Un decreto que prescribe el uso obligatorio de una lengua para toda la población escolar. Nos manifestamos ante los nacionalistas en los gobiernos autonómicos y locales para decirles que se acabó el paseo sin contratiempos, que no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo y que ya no va a ser tan fácil como en el pasado volar sus desmanes sin exponerse al menos al ridículo. Tienen el dinero de nuestros impuestos en la medida que sus socios les permiten manejarlo, pero no tienen nuestras voluntades. Les decimos, como ya saben, que para garantizar los legítimos derechos a la alfabetización y a la cultura letrada en gallego, que todos hemos reivindicado y apoyado, no era preciso pisotear a los derechos de nadie. No dudamos que los nacionalistas desean lo mejor para ellos mismos y para los demás, pero tampoco dudamos que lo mejor para cada uno es cosa de cada uno.